Pues hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando este podcast. Y bueno, ya saben que en esta sección de Librocast invito a gente muy crack, gente que ama la lectura, gente que ama también la palabra. Y el día de hoy no es la excepción. Tengo a un gran colega, escritor, ama la palabra. Lo conocí porque es UX Writer. Ya lo conoce mucha gente también acá en México como UX Writer. Está el buen Carlos Candiani. ¿Cómo estás, Carlos? Iván, qué gusto estar por aquí hablando contigo de libros, de palabras, que es lo que más me gusta hacer, así que creo que nos la vamos a pasar muy bien en este podcast. Exacto, aquí es un poquito más libre, ya vamos a alejarnos un poquito de lo que normalmente pues tú te dedicas profesionalmente, que es al UX Writer, pero vamos a ver tu otro lado, el que amas la literatura y amas la lectura. ¿De dónde eres, Carlos? Soy un poco de todos lados, porque nací en Veracruz, en el sur de Veracruz, en Coatzacoalcos. De hecho, mi madre también es de Coatzacoalcos. Y Mm. mi padre es de la Ciudad de México y por trabajo se fue a Coatza y se conocieron ahí. Fueron novios ahí, se casaron ahí y un tiempo después llegué yo, pero yo a los 10 meses ya vivía en la Ciudad de México, en O la sea, colonia del Valle, y en la ah, Ciudad de México tuve mi primera infancia. La, la, la recuerdo, la verdad, nubosa, muy vagamente, y lo que ya recuerdo más es nuestro cambio a la ciudad de Culiacán, en en Sinaloa. Culiacán. Entonces, ¿A qué edad te eh, fuiste para pues Culiacán? 7 años, pues 6, 7 años, porque empecé primero de primaria ya en Culiacán y fue pues una estancia de 3 años muy interesante. Recuerdo muy bien Culiacán, además la verdad es que la, la, la comida es muy rica y le tengo mucho cariño a Sinaloa porque además uno de mis hermanos nació allá, entonces somos tres hermanos. Yo estoy en Veracruz, el mediano en la Ciudad de México y el último en Culiacán. Entonces Culiacán. no coincidimos en los estados, somos una familia de nómadas De lo- porque eh, em, mis padres viven ahora en Querétaro, también mis hermanos, entonces pues viven en un estado diferente también y Exacto. en lugar del que nadie es, así que creemos en el movimiento y creemos es muy lindo también de repente conocer otros estados y pues somos migrantes internos en este caso. Me encanta. Eh, yo he vivido también con Itzel, con mi esposa, en Cuernavaca, Morelos, y luego nos fuimos 3 años por su doctorado a Madrid. Eh, Ahí escribí un libro del que te voy a hablar Sí, después. exacto. Apenas ahorita te iba a preguntar del libro. Exacto. Ya, y después en Ciudad de México, donde estamos muy, muy felices. Así que regresé a Ciudad de Mm, México y me siento muy identificado con esta ciudad. También te contaré un par de cosas que hago en esta ciudad. Hago tours con gente. sí. Me gusta mucho conocer esta ciudad, los barrios, la historia y creo que me la he pasado muy bien aquí. ¿Qué crees que te haya dejado eso de estar, no sé, estar cambiando? Yo también, a lo mejor no me iba a ciudades, pero yo normalmente también de pequeño siempre me cambié de casas y de hogar. Y creo que eso también me ha ayudado muchísimo en mi vida profesional, el que soy ahora. Pero en ti, ¿qué crees que haya cambiado o que te haya dejado algo eso de estar cambiando en varias ciudades? Lo he reflexionado mucho y yo creo que me pasa lo mismo que a ti. He pensado que me ayuda, lo veo ahora un poco en la reflexión como algo positivo, pero tengo que decirte que en ese momento no era algo que yo recibiera como una buena noticia. Mi padre se dedicaba, fue gerente de ventas eh, en Procter durante 28 años de su vida y cada 3 años lo cambiaban de estado. Entonces era una cosa muy difícil cuando te avisaban de nos vamos a cambiar y vas a dejar la escuela, vas a dejar a tus amigos y luego también ibas creciendo y vas a dejar a tu novia, o sea, como pues se acabó, o sea, ya adiós, ¿no? Pues tú eres niño, eres adolescente, no vas a pues a emanciparte ahí. Sí. Entonces sí, bueno, era una noticia que yo recuerdo recibirlas con mucha tristeza porque no me gustaba la idea de cambiarme y dejar a mis amigos, ¿no? Mm, Y ya te sentías como contento en la escuela o ya tenías como tu equipo de fútbol o ya había cosas que tú hacías que te sí, hacían sí, sí, parte de esa sí, sí. ciudad y de alguna forma pues no, el cambio nunca, a veces no es bien recibido, aunque siempre es Exacto. bueno.
Y todavía, Y ¿no? Cuando uno está en todavía. cambio, todavía te llega así y no, no es bien recibido, tienes razón, el cambio no es bien recibido nunca. Pero ahora lo veo como algo muy positivo porque bueno, yo siempre me he considerado una persona extrovertida. Si llego a un lugar y no conozco a nadie, pues me acerco con un grupito que veo que está platicando y les digo, hola, ¿cómo están? Soy Carlos. ¿Qué hacen por aquí? Saludos, no sé. Sí. Eh, entonces, la gente me dice, oye, pero tú como que nunca te da pena hablar, nunca te da pena hacer nuevos amigos, nuevas amigas. Y la verdad es que en ese sentido creo que me ayudó mucho porque pues siempre Ujú. fui el nuevo en la escuela, siempre Claro. fui el que no conocía a nadie, el que pues si no hablas nadie te va a invitar a la fiesta o a conocer los lugares. Entonces siento que eso me ayudó mucho y ahora lo veo como algo positivo. Siento que me puedo adaptar muy fácil a cambios, ya sea de trabajo, de equipos, de ciudad. Creo que también veo los cambios como algo positivo y como algo de una forma de crecer. Entonces, por supuesto, ahora ya en la reflexión como un adulto lo veo como algo muy positivo, Sí. pero en ese momento no crees que yo lo recibía con mucha Con felicidad. mucha- ¿Cuántos años tienes, Carlos? Si se puede saber, ¿cuántos años Sí, tienes? claro, yo nací en 1980, así que cumplí 40 80. años. Así Neta. que yo Wow, entonces más joven. tengo muchísimo, o sea, salí en el 2005 de la universidad, Mm. estudié relaciones internacionales Ah, y, relaciones o sea, internacionales. de verdad tengo todo ese tiempo dedicándome a escribir para empresas y gobierno. Entonces, Ok. eh, yo siempre he creído que, sin embargo, la vida te enseña nuevas cosas y yo nunca me he sentido como esta persona super senior o con mucha experiencia o tal, porque la verdad es que cada cosa que he hecho ha sido muy distinta, aunque siempre ha sido alrededor de la De escritura. la escritura. Entonces, eh, por ejemplo, el hecho de escribir para gobierno, crear lineamientos de atención al cliente en servicios digitales, pues te podría parecerse un poco al proceso que hacemos como UX Writers, pero no es lo mismo. Entonces, el Ujú, UX Writer tiene muy poquito tiempo y siento que ujú. estoy descubriendo un montón de cosas, aprendiendo muchas cosas. Entonces, me siento, pues, no sé, no me gustan mucho estas etiquetas de senior, mucha Sí, experiencia y sí. tal. Creo que es muy padre aprender cosas nuevas, cambiar, reinventarte. Eh, a veces me siento súper grande, el mundo de diseño es la mayoría de la gente Enorme. es súper joven. Y hay Ujú, veces que me siento súper joven, la verdad. O sea, hay veces que me ujú, siento como, no, o sea, tengo muchísimo que hacer y tal. Tengo muchos amigos que me llevan 20, 15 años, que se mm. dedican a escribir, que se dedican a editar. El Siem- mundo de los libros me ha enseñado, pues, ah, me ha presentado gente increíble qué y cool. la mayoría me lleva muchos años. Siempre, ¿cuándo fue que te enamoraste? Porque ahorita lo que mencionas está todo alrededor de la escritura y de la palabra. Pero la escritura y la palabra siempre nos ha acompañado, ¿no? O sea, siempre desde pequeño nos ha acompañado. Pero ¿cuándo fue cuando tú la viste con otros ojos? Porque sé que tú te dedicas a eso, ¿no? Tanto la amas que hasta este, la respetas tanto, te da trabajo. Pero ¿cuándo fue cuando la empezaste a ver con esos ojos? Porque normalmente muchos no la vemos así como tú y que te dedicas y te metiste tan de lleno a estudiarla y a conocer la literatura, la escritura, la palabra. ¿Cuándo fue cuando te enamoraste? Me he hecho esa pregunta, Iván, varias veces y me gustaría encontrar ese momento quizá, ¿no? De ese destello de amor, ese flechazo, quizá eh, ese momento en el que pues llega un mensaje a tu cabeza y dices, te tienes que dedicar a esto, eso es esto es para ti. Pero creo que fue muy gradual en mi caso, no fue un momento Mm, que me ya. haya descubierto tal cual, sino siempre me gustaron los libros, me gustó leer, había eh, algunos libros en la casa y así empecé a leerlos. Eh, Mis papás veían como que me iba gustando esto y como de repente me regalaban alguno que otro libro. Mm, Entonces, siento que me entretuvo. También creo que me rodeé de muchas personas en la familia, amigos, gente que le gusta contar historias y tú te das cuenta que el hecho de que te las platiquen así, dices, oye, qué padre es que te cuenten algo y que te lo cuenten como tú lo haces, ¿no? sí. Que te rías, que te enojes, que te transmitan algo. Y yo me he ido dando cuenta, pues mi padre, no sé, quizá porque está en ventas, no sé, pero Ah, sí, es muy bueno cierto. contando cosas. O sea, de verdad que viajar con él en carretera era muy entretenido. Wow. em, y a la fecha te cuenta, o sea,
cuando él te cuenta algo, se mete mucho en los detalles y tal. Entonces, como que le vas pensando a esto de, oye, es muy interesante cuando él cuenta algo, pero también mete este otro tema, este otro detalle, esta cosa. Entonces, yo siento que fue gradual y cuando ya de verdad así fue en la prepa, cuando lo tomé más en serio, es decir, me puse a escribir, puse a mostrar lo que yo escribía. Yo siempre escribí cuento o algunos poemas, ya sabes, y tengo que pedir una disculpa a todos sus amigos y amigas de la prepa que tuvieron que sentarse conmigo a escuchar esos relatos después de clases. O sea, escribía cuentos en los que ellos eran los protagonistas y los Ya. leían. Y a la fecha tengo amigos de esa época y bueno, pues pasaron por esos primeros relatos que estoy seguro que eran terribles. Pero siempre lo mostrabas, o sea, porque también hay mucha gente por ahí que escribe, que hace y crea, pero a veces pues te da miedo mostrarlo porque pues es muy, a veces uno lo puede ver como muy íntimo, ¿no? Tú no tuviste eso, tú siempre lo mostrabas, siempre fuiste muy abierto a Sí, mostrar. yo creo que cada quien tiene su proceso de Ujú, cómo mostrar su trabajo. ujú, No creo que todo mundo tenga que mostrar todo lo que escribe todo el tiempo, pero yo sí, a mí me ayudó mucho en particular. Yo lo daría como consejo porque, porque es algo que a mí me ayudó. Es decir, ujú, yo te lo mostraba, pero te decía, Iván, ¿qué piensas de esto? O sea, ¿qué piensas de este cuento? Oye, ¿cómo te gustó el final? ¿Te gustó cómo conté esta parte? ¿Cómo conté esta otra? Y la gente, pues amigos, o sea, gente que... Y después te vas encontrando, oye, yo también escribo. Ah, ok, ¿qué te parece si me pasas tus cuentos y yo te paso los míos? Eh, Oye, yo también, a mí me gusta también mucho leer, porque no me mandan más cosas o tal. Y poco a poco, pues vas aprendiendo que es muy bueno compartir tu trabajo porque va de alguna forma creciendo también a partir de esa retroalimentación que recibes. Y yo creo que es bueno mostrar trabajo también, incluso en etapas tempranas, como lo claro. hacemos en diseños al final, ¿no? Diseño. Entonces, y me ayudó mucho a también pues recibir comentarios tanto positivos como negativos, es decir, pues Mm, sí, a lo mejor este cuento está muy plano, a lo mejor hacía falta un final más sorpresivo, a lo mejor extendí mucho ese final, a lo mejor di demasiados eh, como como vistazos de qué iba a ocurrir más adelante claro. y la gente ya no se sorprendió tanto con eso, que yo quería que ocurriera esa sorpresa. Entonces eso me Ujú, ayudó mucho para ir puliendo ese ya, trabajo claro. y tengo muchas cosas, tengo libros enteros que nunca publiqué, es decir, que no creo que tuvieran esa calidad que yo buscaba, sino me ayudaron para llegar al próximo y al próximo, y entonces tengo un par de cosas que yo les tengo mucho cariño porque me ayudaron para después sí llegar a cosas que yo creía que tenía que Mm. publicar. Exacto, sí, te ayuda muchísimo, ¿no? Creo que ayuda muchísimo lo que mencionas, que es el consejo que das de publicarlo o al menos para tener un feedback e ir mejorando, ¿no? Si te gusta, si por ahí va tu trabajo, o sea, lo mejor es mostrarlo. Al principio siempre va a ser, no va a ser el mejor trabajo, poco a poco lo vas puliendo, pero también es bueno como mostrarlo a la gente, a tus seres queridos, a la gente que también te podría dar un feedback, que sepas tú que es honesto, ¿no? O sea, que es honesto sin querer dañarte, o sea, esas personas, buscar esas personas que van en tu camino, a lo mejor para mí es mi novia, mi futura esposa, para ti, alguien tiene ese tipo de personas a las cuales puedes mostrar tu trabajo y que sabes que te van a dar un buen feedback, ¿no crees que es Sí, importantísimo? no, mi esposa siempre lee todo lo que leo, lee todo lo que escribo. Sí. Y, y también tengo amigos a los que les tengo mucha confianza Ujú. y gente que escribe también tanto me mandan a veces sus borradores. Me da mucho gusto cuando me Ujú. mandan un borrador, lo ¿Ah, leo y sí? luego ese llega a ser libro. O sea, tengo muchos amigos que han publicado pues novelas, cuentos, Mm. poesía y que me han pasado sus borradores. También hago mucho la broma de lo único malo de ser escritor es que tienes muchos amigos que escriben y eso te obliga a leer muchas cosas como de repente que son borradores o cosas que a lo mejor dices, ah, este no está tan bueno, pero si los dices, dices, Ajá, no, me gustó mucho más el otro, o sea, claro. tu voz estaba ahí, aquí te siento un poco más, no sé, creo Wow. que eso ayuda mucho.
Sí, y tener esa apertura, ¿no? El tener la apertura del feedback, se necesita mucha madurez también. Creo que se necesita madurez emocional, al mostrar tu trabajo a estas personas y que sabes que si te van a dar un feedback, o sea, tomarlo bien, ¿no? Es que a veces uno se enamora porque le dedica mucho tiempo a un párrafo o a un escrito, le dedica todo el tiempo y cuando ya lo estás mostrando, te empiezan a dar ese feedback y uno se siente como que es que todo el esfuerzo que le metí, o sea, siento un cariño por esos párrafos, esas letras, y que a veces es complicado, entiendo, el que te den un feedback a eso que te empeñaste mucho y le dedicaste mucho esfuerzo. Sí. Pero se necesita, efectivamente, se necesita mucha madurez emocional para estar abierto y que sepas que es para mejorar, ¿no? Entonces, qué Es padre. una de las habilidades que ahora valoramos mucho Sí, cuando trabajamos con gente, ¿no? sí. Que sepa dar feedback, pero también que Sí, sepa recibirlo. recibir feedback. Para ti, ¿qué es la palabra? O sea, para ti, ¿qué es la palabra? O sea, ¿qué representa para ti la palabra? Pues quizá la forma más em, común de describirla es una forma de expresión, Ujú, pero es una de las muchas formas de expresión que tenemos como seres humanos y a mí me gusta que es algo que sí nos da una identidad, claro. porque es increíble cuando tú te das cuenta, cuando tú escuchas a alguien, cuando tú lees a alguien Ujú, y que te das cuenta que esa persona tiene una voz personal, única. Y tú puedes saber cuando alguien te escribe y dices, sí, así escribe Iván, o sea, Iván es así, y así escribe tal persona y así escribe esta otra, o sea, tú logras, y es cuando encuentras esa voz también en las escritoras, en los escritores, ujú. pues ya que tú lees en los libros, es algo que es, cuando te hablan, es increíble porque dices, yo ya encontré aquí en este escritor una voz que yo quiero seguir escuchando durante mucho tiempo siempre. Me pasa, o sea, tengo esos escritores, esas escritoras que me han marcado para siempre. Hace poquito alguien estaba pidiendo recomendaciones de autoras y yo, o sea, no tengo que dudar en hablar de Ida Vitale, Ujú. uruguaya, que por aquí vamos a hablar Ah, también sí, de Uruguay. de la literatura uruguaya, Ajá. eh, pero también de Szymborska y también Lispector y Mm, eh, muchas autoras que a mí me han marcado de alguna forma. Acabo de leer los cuentos de Jhumpa Lahiri o Lahiri, no sé cómo se podría pronunciar. ujú. Eh, y cuando encuentras esas voces y dices, esta forma de expresarse es algo que a mí me dice mucho. Entonces yo creo que esa es una forma de expresión única que te hace sentir que estás vivo. Exacto. Me encanta porque me encanta que ames también la literatura y que ames con tanta pasión los libros. Voy por esta pregunta, o sea, ¿qué te hace amar un libro? O sea, ya me mencionaste que escuchar, o sea, esa voz del autor único, yo creo que es parte, ¿no? O sea, que te llama, pero ¿qué te hace? Tú dices, oye, este libro es bueno, ¿qué te hace amarlo? Bueno, que te ame un libro. Ujú. Me parece que tendría que responder a esto Ajá. pensando un poco en cuando siento que un libro está escrito para mí. Oh, Y no es algo que yo haya definido, sino me acuerdo mucho de una frase de Borges ujú. en, en la que habla sobre si un libro te está costando mucho trabajo, déjalo. Ese libro no está escrito para ti. Mm, Y no te sientas mal, ¿no? O sea, ujú. yo a veces, por supuesto, cuando eres adolescente dices, no, es que tengo que terminar este libro, o sea, Claro. me está costando mucho trabajo, pero tengo que terminarlo. Pero no, o sea, tienes que dejarlo, o sea, ese libro no fue escrito Ujú, para ti. Entonces, ¿qué hace que yo ame un libro que sienta que fue escrito para mí, no ujú. para un mundo de gente, para mí? Y me ha Ah, pasado eso con muchos libros, afortunadamente. sí. Eh, y hay libros que es increíble que logran millones de ventas de ejemplares, pero logran esa sensación de que sientes que fue escrito para ti. Mm, Uno de los últimos libros que leí fue Patria, eh, de Aramburu, y me impactó, me gustó muchísimo. Son capítulos muy cortitos, la forma en la que está contada, la forma en la que te meten los personajes en esta España o en este mundo
de Euskadi, el País Vasco, cómo dos familias pueden vivir de manera tan diferente, por ejemplo, el cese de armas de ETA, y cómo te lleva, te mete en la historia y dices, esto fue escrito para mí. O sea, yo no sé si alguien más lo piensa, que sé que sí. O sea, sé que lo vendió millones de ejemplares y sé que también hay una serie de HBO que no estoy seguro si ver porque no sé si te pase, pero cuando te gusta mucho un libro, entras con cierto recelo a la parte visual porque yo ya me imaginé mis personajes y no estoy seguro si verla. Terminaré haciéndolo, pero estoy esperando que Itzel la vea o lo lea para que la veamos juntos. Sí me pasa, porque unos, como tú dices, te imaginas los personajes aquí y ya ves la película y dices, no, no es como yo me lo había imaginado, ¿no? O sea, pero me pasa muchísimo también con eso y también con resúmenes y también con audio resúmenes o lo que sea de cualquier libro. Siempre yo lo disfruto más leyéndolo. O sea, sé que mucha gente a veces prefiere ahora, pues, no sé, un audio resumen de algún libro, mejor yéndonos al plano del libro ya de no ficción, ¿no? Que a veces te hacen audio resumen. Y yo siempre, la verdad, disfruto demasiado leer el libro, nada como leer al autor, exacto. O sea, como ahorita que lo mencionas, me quedó muy claro. O sea, el último libro que a mí, que me pasó lo mismo que tú dices, que fue escrito para mí, fue el libro, tanto, yo casi leo mucho en el Kindle. En Kindle leo muchísimo, porque lo tengo como un hack, como en vez de entrar a Instagram o a redes sociales, entro a Kindle y me pongo a leer, como esa costumbre de agarrar el celular y leer, yo mejor leo así, entonces leo muchísimo de esa manera y casi no compro de manera física libros. Y ahora me pasó con el de El ego es el enemigo, me encantó, de Ryan Holiday, buenísimo libro, que fue eso, que fue escrito para mí. Me gustó tanto que lo compré en físico. Me gustó tanto, lo quería tener, lo quería sentir. Me pasó eso, o sea, nada, había escuchado muchos resúmenes, había escuchado muchos análisis que había hablado la gente que sube ahí en YouTube y todo, pero cuando ya lees al autor, logras captar su voz y eso es lo que también a mí me encanta de los libros y que algo que no lo había hecho consciente hasta ahorita que lo mencionas. Qué bueno que lo ves así, pero te quiero preguntar yo una cosa. Ajá. A mí me cuesta un poco de trabajo, la verdad, leer en libros electrónicos y he hecho muchos intentos por pasarme a ese formato o por lo menos integrarlo más en mi tiempo de lectura. Pero me llamó mucho la atención que dijiste, me gustó tanto que lo quise comprar en físico. Entonces, ¿cómo es eso? Porque lo quieres tocar Lo las quieres tocar. hojas, ¿no? Exacto, sí. Sí, tocarlas, o sea, sentirlo, ¿no? O sea, aquí está, el ego es el enemigo, me encanta. Y también como ya al sentirlo, es algo como le das un valor, no sé, a mí. Casi lo físico, lo digital, vimos mucho en un mundo digital. Muchas veces la gente le pierde el valor, no sé si lo has visto. O le da poco valor, ¿no? O sea, te manda un PDF y pues sí, pero lo físico, en un mundo tan lleno de muchos objetos digitales, por así decirlo, lo físico tiene a tener más valor, ¿no? Creo yo. Entonces, por eso cuando alguien te escribe una carta a mano, le das ya un valor impresionante, ¿no? Ahorita, en estos tiempos, donde la mayoría de los formatos que consumimos son de manera digital. Entonces, no sé, se dio así. el tiempo de escribir una carta a Ajá. mano, eso es verdad que se ha vuelto además tan extraño que le damos un valor doble aquí, ¿no? Pero Claro. sí, me quiero pasar también de repente, sobre todo algunas lecturas técnicas o sí, pasaron pero me ha costado mucho trabajo y Sí. me acuerdo mucho de un ensayo que escribió Vargas Llosa que se llama La civilización del espectáculo y él decía que hay estudios en los que han analizado el contacto con las hojas, ¿no? Con el papel y que eso hace también que tengas otra relación con el libro. Yo no sé si llegaría a tanto, pero me gusta la idea y por lo menos, o sea, siento que todavía necesito los libros en papel, pero bueno, ¿no? La cuestión medioambiental, la Sí. cuestión de cada vez que te cambias de casa, yo que me he cambiado muchas veces de casa, Sí. te hace repensarlo y decir, a lo mejor un Kindle no estaría tan mal. Te voy a decir por qué a mí me ayuda muchísimo también en la parte de donde lo subrayas, porque yo subrayo muchas cosas que me llamaron la atención de los libros. Ya después, como que se me hace muy funcional. Ya después puedes tú extraer muy rápido, consultar el libro donde subrayaste
y rápido llegar a esa parte. Como que a mí se me hace muy funcional en ese sentido, muy práctico, ¿no? De, oye, quiero consultar algo sobre este libro, me acuerdo que lo leí en ese libro, voy y muy rápido en el celular llego a eso que subrayé en ese momento. Por eso me gusta lo digital, es más que nada por lo práctico, ¿no? Cuando quiero consultar algo o que quiero recordar algo que había leído en algún libro, rápido lo encuentro en el Ya, celular, ¿no? eso Entonces también es eso me cierto, parece. ¿eh? Eso también es Ajá. cierto. De hecho, em, a veces no encuentro ahí, por ahí se ve parte Sí, de los tal. libreros y no. Bueno, para mí ha sido como siempre difícil saber cómo organizarlos. Antes los tenía por apellido y Mm. luego antes los tenía por nombre de pila. Luego también, ahora los tengo por género, o sea, tengo relato, ensayo abajo, novela arriba, pero no es tan fácil encontrarlos No, luego, la ajá. verdad, ¿eh? Sí, sí, a mí me pasaba también y me metí a Kindle y es sencillo. Entonces, ahí me atrapó y te digo, y lo uso también en vez de leer en redes sociales y todo, es que ya es como un hábito, ¿no? Siempre le agarré el celular cuando uno está aburrido. Me voy mejor a Kindle y me pongo a leer. Y eso es como también engañar mi cerebro de Sí, no bueno, yo es. quité las redes sociales del celular porque yo Ah, ya tengo como 6 meses que quité Twitter, quité LinkedIn, quité eh, todo. Facebook. Lo que dejé fue Instagram porque pues es Ajá, la sí, que te deja subirlos desde ahí, pero sí. los quité porque me di cuenta. Yo tengo un buró siempre tengo el libro que estoy leyendo en ese Mm, momento. Em, y la verdad es que tengo como la costumbre desde hace mucho tiempo de levantarme o sea, despertar y agarrar como el libro un ratito, o sea, sí. aunque sea unas 10 15 páginas, porque como que siento que así empiezo el día. Y ya después en la tarde lo más, en la noche lo más, pero eso es como que necesito leer esas 20 15 páginas primero. Sí, Eh, y me di cuenta que ya en los últimos tiempos estaba agarrando el celular y no estaba ya. agarrando el libro. Se está cambiando hasta esos Sí. hábitos, ¿no? Entonces dije, no, mejor agarrar, ahorita estoy leyendo los cuentos de Sherlock Holmes y Mm, eh, Premio Nobel de Literatura ahí en los 60. sí, Y pues no, prefiero agarrar el libro, entonces es ya. algo que creo Es bueno. que vale la pena. Platícame de tu libro. A ver, eso sí tenía muchas ganas de Sí, preguntarte con mucho sobre gusto. tu libro. ¿Cómo nació? ¿Cómo fue? Me traje un par de cosas que tengo Sí. impresas, pero este es el libro que yo Wow. publiqué Ajá. eh, con una editorial española que se llama Baile del Sol, que está por aquí. Ok. Y es un libro que comencé a escribir bueno, lo escribí en Madrid, Ok. viviendo allá mientras mi esposa estaba haciendo el doctorado. Yo nunca he sido tan feliz como esos años porque, Ujú. aunque soy muy feliz hoy, en esa época me dedicaba a escribir, a leer, y bueno, entre ¿qué hacía entradas de dinero? Pues Ujú. corrección de estilo y traducción, ¿no? Pero me dedicaba prácticamente solamente a los libros y eso es algo Wow. que le agradezco mucho a Itzel y a Madrid en partes iguales. Y Wow. ahí escribí ese libro y me invitaron una vez una amiga, Liliana Pedrosa, que es una gran autora, una gran escritora, que acaba de publicar una antología maravillosa sobre cuento escrito por autoras mexicanas que se llama Golpe de Linterna y que se los recomiendo mucho. Lo presentó en la FIL de Guadalajara. Es una gran amiga y una gran escritora, la verdad es que A es ver muy si me buena. conectas con ella para invitarla aquí Hombre, al estoy podcast. No, me seguro que vas a sí, conectar con muchos. A ver si armamos algo ahí también que de venga, podcast de con libros. mucho gusto, porque Liliana además la escuchas hablar y está escribiendo, es muy buena Wow. para contar cosas y además es esto que acaba de hacer, bueno, ya lo verás, es una Mm, antología impresionante sobre ok. escritoras mexicanas. Y ella me invitó a Madrid sin conocerlos por un amigo en común que también escribe. Y me invitó a una lectura de relatos en un pequeño bar de Madrid, en el barrio de Lavapiés, cuando vivía allá. Y fui y leí estos cuentos que tenía apenas en proceso. Los Mm, estaba escribiendo y llevaba hojas en blanco, con los cuentos impresos. Y me tocó compartir mesa con una escritora de mucha más carrera y mucho mejor escritora que yo, que se llama Inma Luna, que, que ella es parte de ese comité editorial de Baile del Sol. mm, Entonces,
sinceramente tuve suerte porque no sé si escogí los relatos adecuados, el público reaccionó muy bien, había mucha gente en el bar y me fue bien, o sea, siento que fue una buena reacción con el público y me acuerdo mucho que Inma al final de la noche me dijo, Carlos, estos cuentos, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué estás haciendo con ellos? Dije, son parte de un libro que estoy, de un libro de microhistorias que estoy escribiendo y que todavía no termino. Cuando termines, mándamelo. Son historias, microhistorias Sí, relato hiperbreve o microreflexión. microrelatos. Ya Me ves que le encanta. llaman de Sí, muchas maneras, pero bueno, son de esta extensión, o sea, ok, así me de encanta. cortitos. Y tiene 160 y tantos relatos Ujú. que todos son protagonizados por un mismo personaje que se llama Valieri y Ujú. que pues me gustó mucho esta idea porque pues Ujú. no estoy descubriendo el hilo negro, hay una literatura que ha hecho esto en la que los relatos son protagonizados por los mismos personajes y para no irnos muy lejos, la literatura de Giovanni Papini, que me gusta mucho, tiene de esto, ¿no? Entonces, pues hay cuentos de una línea, ¿no? O Me sea, encanta. de esta extensión, ¿no? A ver, Entonces, lee esa parte, el que me de mostraste una, ahí. Sí, de una de esta línea. escena política, dice, ¿por qué le dijiste al periodista que ya no tienes fe en nadie? Porque ni yo voté por mí. Y ese tipo Me encanta. de literatura, ¿no? Me encanta este estilo de literatura. Yo así escribí mi libro, o sea, el de 50 consejos que nadie me dio antes de emprender. Fueron literaturas muy cortas, o sea, bueno, fueron historias mías de mi emprendimiento de fracaso, pero también algunas también tienen líneas muy cortitas. Me gusta ese formato a mí también de leer. Sí, Creo es un género muy bonito, sí. explorado en muchas literaturas, en muchos Ujú. idiomas, con grandes exponentes. La literatura latinoamericana tiene grandes exponentes. Y la verdad es que a mí también me gusta mucho, me habla, es una forma en la que me conecta. Hay mucha gente a la que no le gusta, dice, no sé, me falta algo, me falta saber más, me quedo con ganas, ¿no? O sea, y también se vale, o sea, hay gente que va por el relato más extenso o por la novela. Yo creo Sí, que hay géneros para todo el mundo, pero la eso. gente que le gusta es muy clavada en el género del Sí, microrelato y me creo que encanta. da para mucho. Ajá. Nada más para hablarte de un amigo que se llama Oscar Pirot, que es un gran poeta. El año pasado me tocó, estaba en Madrid eh, y presentó su último libro de poesía, El ejército ha huido. Y él me dice que su cuento favorito es este, que te lo voy a A mostrar. ver, sí, Se sí. llama, se llama Luz y dice, el anciano temía a los focos y al clic que hacen los interruptores. Cuando no tenía cerillos, encendía las velas con un canto zapoteca que le enseñó su madre. Mm, Poco, y este es un relato de un señor que ujú. está pensado por un señor que conocí en la Sierra Huasteca, Ah, que ya había luz en ese pueblo. Cuando yo fui una vez a visitar ese pueblo, no había, tenía muy poquito tiempo que había luz, ¿no? Eléctrica. Y esa casa no tenía luz y yo le decía a don Pedro, ¿por qué no ha puesto luz en su casa? O sea, como, ¿qué ha pasado, no? No le han puesto luz. sí. No, a mí no me gusta la luz, yo siento que me voy a dar toques cuando yo prendo luz. Y yo dije, don Pedro, un día voy a escribir un cuento con eso que me acaba Me de decir usted, encantó. o sea, con eso Siempre, voy a escribir. siempre estás así viendo, por ejemplo, cualquier hecho en tu vida, en tu día. Voy a escribir un cuento de eso, lo traes, ya el chip integrado de esa manera. A veces es por temporadas. Me doy cuenta que muchas veces estoy como cazando historias. Ajá. Es muy difícil inventártelas de cero. Sí, Y es la muy verdad es que difícil. yo creo que yo soy de esa escuela de escritura que sí viene mucho de esta ficción basada en tu vida Mm. y en lo que escuchas y ves y tal. Entonces, sí, la verdad es que hay muchas de las cosas en las que yo sí de repente, como dicen en España, voy pillando Vas pillando. y que me quedo y que digo, bueno, esto lo voy a hacer un cuento, pero no creas que siempre pasa Si no, si no, y ya todo todos lo que me cuentan yo lo voy a publicar y se ya nadie acabó. te va a contar nada. Ya nadie me va a contar No, nada, no, exactamente. no te creas. Me encanta.
Y así nació este libro, o sea, son mucho también Sí, de tus vivencias y que las fuiste tomando para sacar estos microrelatos, que me encantan a mí los microrelatos. Fíjate que yo, honestamente, te voy a ser honesto, yo no sabía que era un género literario, o sea, que ya, había un género literario, una línea literaria de esa manera, pero me encanta leer de esa manera porque creo que logran encapsular mucho en tan poco, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita tú que mencionaste este hecho, mencionaste el periodista, o sea, ¿cómo logras simplificar tanto en pocas palabras o en un microrelato? Es un ejercicio dificilísimo. O sea, y me encanta cuando se logra. hay que aprender a dejar ir y a cortar. Muchas veces quieres contar Sí, muchas cosas y está bien, pero entonces pues, ya no va a ser un microrelato. Y si te ujú, gusta escribir microrelatos, sí tienes que dejar ir. dejar Casi ir. todos empezaron siendo cosas mucho más largas que terminé cortando y diciendo, esto es paja, o sea, no le da nada al relato. Puedo quitarlo, puedo quitarlo, puedo quitarlo. Y los que no, y los que me costaban mucho trabajo cortar, tampoco sufría y no los cortaba y los hacía relatos extensos. De hecho, uno de ellos empezó siendo un micro Claro. relato y no, la verdad es que dio para mucho más y, y terminó saliendo un cuento surrealista Mm, que después envié a un al segundo premio nacional de relato fantástico Amparo Dávila, que es mm. y publicaron una antología que está Wow. por aquí. La verdad, me da mucho gusto mostrarlo Wow. porque la verdad tiene unos cuentazos, o sea, cuentazos de gente muy buena. Eh, enviamos 3.610 relatos a este premio y la editorial a través eh, bueno, de gente muy, muy, muy profesional, gente como Aranzazu Núñez, que fue la encargada de coordinar este premio y de estas ediciones. Hay 2 ediciones, este es el segundo año, y escogieron 13. Con el jurado escogieron 13 relatos de esos 3.610. Entonces, Yay. la verdad, siempre lo presumo porque Wow. me Qué da mucho gusto chido. participar Qué aquí. cool. Había un premio de 100,000 pesos que se llevó mi querido Julián Mitre y se lo merecía. Escribió un cuentazo que se llama Los tres grandes milagros de la Santa Niña de los Alfileres. Eh, ¿Verdad? y cuando lo lees dices, wow, sí, sí, es un cuentazo. Bueno, pues ese libro, ese cuento, Ah, yo lo mandé a este premio, ¿no? Se llama He vuelto a nacer y terminó siendo un relato que me di cuenta que no iba a ser un micro relato y que está bien, o sea, puede servir para otras cosas y al final tuvo casa en esta wow. antología. Entonces es algo que me gusta mucho también contar de repente, que no todos son microrelatos, ¿no? Me encanta. Felicidades. No, muchas Realmente, gracias. este, sí, yo sabía que vamos a tener una muy buena charla porque sé que amas mucho la literatura. Felicidades por lo que estás haciendo. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo es tu proceso de escritura? O sea, eso me gustan mucho los procesos a mí. Ahorita me dices que muchos sí vienen de cosas que ves, las escribes, pero tienes contigo una libreta y no que muchos escritores traen consigo, pues a veces, una libreta para apuntar sus ideas. O sea, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo es el proceso de escritura tuyo? O sea, ¿cómo lo haces? Sí, sí soy mucho de libretas y apunto Ok. muchas ideas, cosas, Ujú. pero casi nunca la traigo conmigo, sino más bien trato de que lo que se me va ocurriendo lo voy anotando ahí. Y entonces creo que los primeros, eh, el germen de esos microrelatos sí está escrito con pluma y sobre papel, pero después la verdad es que ya me pasé o sea, me pasó a la computadora desde, por supuesto, desde muchísimo tiempo. Y la verdad es que busco muchos espacios, o sea, yo no, pues como ves, o sea, no soy el escritor profesional que se dedica a eso, el gran escritor que anda en todos los festivales. Afortunadamente me han invitado a alguno, he tenido la suerte de presentar libros de mucha gente querida, eh, pero no, pues, la, escribo cuando puedo, escribo en las noches a veces, escribo los fines de semana. Buenas noches. Te das tu Eh, espacio, o sea, tu sí, momento lo apartas, así de que este momento quiero escribir. sí, y no, y soy un poco en ese sentido como dicen que pasa mucho con la poesía, que
Es cuando te Sí. llega ese chispazo que Sí. dices esa voz y dices, tengo que escribir ahora sí o sí, ¿no? Eh, pero, pero creo que la escritura, sobre todo del relato y bueno, alguien nos puede contar mejores cosas sobre la novela, pero creo que es mucha organización, mucho, eh, mucho talacha, Talacha. mucho ir construyendo, es un ejercicio como un oficio de carpintería, como muchas veces lo han dicho. Creo que sí es algo que vas a ir mejorando poco a poco así y a veces no da tanto tiempo para eso, por eso quizás me estoy tardando tanto en publicar el otro libro, pero afortunadamente poco a poco ahí voy, estoy escribiendo un libro de relatos y que creo que ya va tomando forma. Espero tener noticias, no sé si a Wow. finales de este año o el próximo, pero tampoco es algo que me ponga mucho de que cada año tengo que publicar uno así, porque como tú dices, es puro amor. O sea, de repente los diciembres se vendieron un par de libros y me llega a un poquito que servirá para alguna cena rica o algo así, pero no creo, o sea, yo pues tengo muy claro que yo escribo por ejemplo, para los bancos o eh, para empresas y que eso es lo que me está, Dejando. lo que hace que me pueda comprar más libros. Sí, me encanta. Entonces, pero estás trabajando en tu Sí, próximo. estoy escribiendo un libro, un libro ahora fíjate, me pasó algo muy curioso. Yo estaba escribiendo el libro de UX Writing, de la escritura en la experiencia de usuario, Ok. y la verdad es que lo dejé un poco el proyecto de lado porque eh, sí tuve un conflicto, la verdad. O sea, sí, creo que Es difícil. espero retomarlo después, pero a mí me gusta pensar que escribes para ti y que si a alguien más le gusta está bien. Pero Sí. ahí sí era la primera vez que yo sentía que estaba escribiendo para alguien más, que Ujú. estaba escribiendo Sí, sé que, entiendo. pues no sé, no hay tantos libros publicados en español, yo siempre quiero hacerlo y a lo mejor algún día me animo a terminarlo, pero dije no, o sea, yo quiero escribir relatos y quiero ponerme a escribir Ujú. pues la literatura que a mí me gusta, Lateral. ¿no? Y Ajá. entonces creo que por eso pero Sí. sirvió porque me puso a escribir y estuve varios meses en eso y luego lo dejé y prácticamente retomé desde ese día que lo dejé el otro, empecé a escribir el otro, o sea, Ya, a mí también me ha pasado, ¿no? Cuando escribes, o sea, por ejemplo, cosas ya más no sé, yo también estoy ahí pendiente con un libro de marketing, o sea, que yo es lo que me dedico, o sea, lo estaba escribiendo y lo tengo ahí, ya tengo apuntadas las ideas, normalmente yo sí, soy muy así, en Notion tengo apuntado todo como que ideas que se me vienen y luego ya después le doy orden y lo voy trabajando, ¿no? Pero también me pasó, o sea, me pasa, ha sido difícil porque siento lo mismo. Normalmente cuando escribí yo mi libro, el de 50 cosas, que realmente fue lo que sentí, fue escrito para mí primero, ¿no? qué padre. No lo he leído, te confieso, lo voy a Ajá. leer, ¿eh? Sí, no, no, ahí te lo paso, no pasa nada, ahí Lo te voy lo a paso leer, lo voy a leer. por por correo, pero fue precisamente para mí, o sea, fue un libro que lo escribí para mí, que dije, quiero reflexionar qué hice, qué errores cometí, a ver, Iván, párate y qué hiciste, ¿no? Entonces fue primero escrito para mí, ya después pues amigos que les pasaba, así como tú les pasaba, oye, ¿qué opinas de esto? Oye, Claro, esto debería ser un libro, ¿por qué no lo sacas? Y me aventé y lo saqué, ¿no? En Amazon, que ahorita lo puedes subir tú en qué Amazon y ya padre. Amazon se encarga de la distribución. Que por cierto, ¿dónde pueden conseguir tu libro? Ahorita vas a decir al final, para que se queden hasta el final, Claro que sí. es el gancho, ¿eh? Es Muy el bien, gancho. muy bien. Esperemos Eh, que es suficiente para que se queden. Yo sé que sí. Pero precisamente eso me pasa, ¿no? Al momento de escribir, entonces ya no me siento como que nomás me pasa a mí, creo que a ti también, que tú sí te quisiste también sentar a escribir un libro sobre UX Writing, Sí. y te pasó eso. Sí, le quedé mal a un par de amigos que ya me estaban pidiendo el borrador. Un abrazo a Bruno Rodríguez allá en Río de Janeiro, que es un gran UX writer muy conocido en la comunidad y que
se ha portado muy bien conmigo y me decía, Carlos, yo quiero leer tu libro, quiero leer tu libro. Y yo, ya deja que lo termine y luego te lo paso, pero Sí. a este paso no, mejor le voy a pasar de relatos. El relato, sí. Sí, 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 sí. vuelve, ¿no? A lo que le gusta. Me encanta. Sí, hay que hacer lo que a uno le gusta y en ese sentido hay que leer lo que a uno le gusta. No sé, no soy tan purista en ese sentido de solo lean a los clásicos, Ujú. solo lean a Quevedo, a Lope de Vega, a Cervantes, a Sor Juana Inés de la Cruz, que por supuesto la verdad es que Ay, yo cuando los he leído me ha encantado, o sea, son sí. libros que me marcaron y yo sí creo que aunque caiga en este lugar común, El Quijote es un libro que me impactó, me encantó, Mm, pero es que hay que quitarle la etiqueta de clásico, que no sea ese libro mm, pesado es que es un libro que tienes que leer alguna vez en tu vida, porque entonces, exacto. y que la gente te critique un poco si no los has leído, no, o sea, lee lo que te gusta, explora, por supuesto, darle una oportunidad de repente a estos libros también, pero no, pues hay quien me dice, es que a mí me gusta Murakami, yo sé que Murakami está muy criticado y se burlan mucho porque nunca va a recibir el Nobel, yo, pues, léelo, o sea, Sí. eh, pues si te gusta, está perfecto, yo leí Tokyo Blues, no fui fan, pero no quiere decir que no sea buena literatura o que no te, porque la opinión en general dice que no es buena, ¿no? Entonces yo creo que sí tienes que leer lo que te gusta. Claro. Y otra vez regresando a Borges, la literatura es una de las formas leer es una de las formas de la felicidad. Por eso es que hay que leer cosas que a uno le gustan y disfrutarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que puedes ver, escuchar, leer lo que te guste Sí. porque de eso se trata. Y escribir lo que te guste también. Escribir lo que te gusta. Sí, me encanta. Porque ahí mismo uno va descubriendo, bueno, los que nos gusta escribir, no hay otra manera más que ponerse a sentarse a escribir para ir encontrando su voz, ¿no? Para ir Sí. encontrando esa voz que uno puede dejar en los libros, ¿no? Entonces me Sí, encanta. sí, tienes que encontrar tu voz exactamente Ujú. cuando escribes y qué quieres contar. Eso creo que ya con eso es paz de gane, como se dice por Sí. ahí, y creo que eso es lo que hicieron, pues, los grandes autores, las grandes autores, encontrar su voz. Y aquí vamos a esta parte que también fue algo que hablando ya de buenos escritores, buenos autores, algo que me gustó muchísimo cuando tú estuviste en el podcast de UXMX, en el podcast que tengo con Julie, que no estuve, no pude estar ahí, pero lo edité. Entonces, Sí. estuve ahí detrás de cámaras, por así decirlo, y me encantó porque terminaste ese episodio con uno de mis escritores favoritos, la neta. O sea, sí, para mí sí, Eduardo Galeano es alguien que me marcó, o sea, me acercó los libros, él me acercó a los libros, honestamente. Y a mí sí me gustó muchísimo. Entonces, vi que terminaste ese episodio con un escrito de Eduardo Galeano y me encantó y dije, bueno, tengo que sentarme a platicar con Carlos también sobre este autor, escritor de uruguayo, que dejó mucho para Latinoamérica, a mi parecer, y para la literatura también en español. Para ti, ¿cómo llegaste a él? ¿Cómo conociste a Eduardo Galeano? Mi esposa me recomendó un libro cuando éramos novios hace muchísimos años, que se llama Días y Noches de Amor y de Guerra. Es el Y, primero, sí, sí, sí. y es un libro abrumador, fantástico. Sí, sí. Justo tiene es este género corto, ¿no? Pero Mm, algo interesante de Eduardo Galeano es que no, no lo puedes etiquetar en si está escribiendo microrelato, si está escribiendo crónica, si está escribiendo, o sea, qué está escribiendo es muy difícil etiquetarlo, la verdad es que sí, y a veces parece historiador. sí, eh, y yo creo que eso es algo que me gustó mucho de él, que para mí fue imposible clasificarlo. clasificarlo. Y ese libro en particular te toca el corazón, pero Claro, te lo toca un poco de una forma agresiva, o sea, te lo deja doliente, te lo desgarra un poquito. Se llama Días y claro. Noches de Amor y Noche de por Guerra y guerra. la verdad es que pues, la verdad la mayoría de las historias son terribles, ¿no? Terrible, sí. Eh, la, la, la,
la guerra en muchos episodios, la violencia, el, el- el desfalco que han recibido algunas regiones. Y pues creo que es algo que demuestra el interés y el particular estilo de Eduardo Galeano, su literatura, pues se volvió muy famoso por este ensayo de las venas abiertas Sí. y que publicó por ahí en los 70. Ujú. Y yo creo que si te quedas, o sea, desde ahí se nota mucho este interés por reivindicar y por lo social, pero sinceramente me gusta muchísimo más todavía cuando lo relata de una forma como si fuera ficción, pero también historia y también Ujú. retoma. La verdad es que casi todo lo que cuenta lo ocurrió, pero la forma en la que él lo trae a los Ujú. libros es impresionante. A mí me gusta mucho esa forma de De- narrar y va mucho con esta la literatura uruguaya tiene eso, conecta mucho con Ujú. las emociones. Para mí, eh, Eduardo Galeano es solo uno de estos Sí, exponentes es un... maravillosos. Te hablaba de esta poeta que a mí me gusta mucho, Ida Vitale, ganadora del premio Cervantes. Yo hace muchos años tenía un blog de literatura que todavía está por ahí, pero casi no he publicado mucho más. Ujú. Me quejaba de que Ida Vitale nunca había ganado el Cervantes. Y cuando se lo dieron fue así como, ya ven qué bueno que escribí ese post de blog porque la academia la academia lo leyó y vio que Ida Vitale tenía que Tenía haber que- ganado, ¿no? Ujú. Pero los cuentos de Horacio Quiroga, Juan Exacto. Carlos Onetti, Mario Benedetti, Onetti en particular, me parece una de las joyas de la literatura Ujú. latinoamericana y en particular Eduardo Galeano lo admiraba mucho y cuenta muchas anécdotas sobre él. Hay muchos videos ahí que pueden ver o muchas entrevistas que pueden ver Sí. a Eduardo Galeano en el que hablaba maravillas de Onetti, pero en particular hay un documental que tiene un nombre precioso porque se llama Jamás leí a Onetti, Mm. eh, en el que hablan sobre la literatura de Juan Carlos Onetti y Eduardo Galeano cuenta muchas historias ahí muy interesantes y yo creo que pues es literatura a la que hay que acercarse. Y en particular la de Galeano, Sí. creo que no, así como a ti te tocó, así como a mucha gente eh, es impresionante cómo generaba masas. O sea, estaba Sí. viendo una presentación de su libro Espejos en Casa América, en Madrid. Ahí Casa América es un edificio hermoso que está junto a la Fuente de las Cibeles, que aquí tenemos en la Ciudad de México una Ujú. réplica de las La Cibeles, réplica de ahí Cibeles. muy bonita en la colonia Roma. Y es impresionante la cantidad de gente que había. Y cuando ves un video de otra presentación que hacía en la UNAM, era de verdad un escritor, Y pues que sí, jóvenes. Y jóvenes muchos también. jóvenes, muchísima gente joven. Yo Ujú. creo que habla para jóvenes y vale mucho la pena porque muchas de las cosas que cuenta vale la pena que nunca sean olvidadas. Exacto. Ese, yo lo conocí con el libro. Yo estudié ciencias políticas. Yo no estudié Ah, en eso. mira, Ujú. eso es un dato ahí que no me sabía. Sí, yo estudié ciencias políticas, tengo maestría en ciencias políticas, y lo conocí por el libro de las venas abiertas de América Latina, ¿no? Algo de economía, mucho de socioeconomía. Y fíjate, bien raro porque creo que es el libro que menos se parece a lo que vino haciendo después. O Sí, sea, el sí, de sí, las es venas interesante. abiertas de América Latina sí fue. Y él lo dice, creo que él lo mencionaba, dice, pues es que lo prohibieron en su tiempo y cuando prohíbes algo, pues hasta le das mejor publicidad. Ah, Entonces, creo que fue un libro que sí, que fue el que le dio su carrera, ¿no? sí, Y, no, pero a partir de ahí también creo cosas muy completamente muy distintas. Y el libro que tú mencionas, con el que lo conociste, creo que lo escribió en el exilio. O sea, por eso también él está en el exilio, ya. está en Uruguay, lo exiliaron, creo que se fue para España, exiliaron a varios. Uruguay era cuando estaba la dictadura Sí, sí, sí. uruguaya, se Benedetti fue fueron. otro. Ajá. Y junto con varios los exiliados, y lo escribió de esa manera. Él dice que ese libro salió en el exilio, por eso también es muy doloroso muchas cosas que él menciona, porque dice, es como alejarme de la perspectiva de América y tener una visión un poquito más amplia. Dice, Sí, ese es un libro que nació en el exilio, entonces, pero precisamente todo lo que vino haciendo después me fue gustando porque sí conecta, precisamente porque yo
hace a veces lo que me gustaba era que con poco hacía muchísimo, o sea, que buscaba muchísimo las palabras, dejar afuera las palabras que no funcionan, que precisamente ahorita hablamos de eso, y que él también menciona mucho que él quería elegir las palabras que fueran más hermosas que el silencio. Dice que esa era como su Wow, sí, filosofía. muy lindo eso. Y eso siempre se me ha quedado, ¿no? Al momento de escribir, al momento de que uno se pone a escribir, eso fue lo que me enseñó él. Y por eso digo, me marcó muchísimo lo que él hizo y definitivamente, por eso dije, tengo que hablar Es con... increíble Ajá, lo que logró, la verdad, con sus libros. ajá, Además es muy prolífico, escribió mucho, escribió muchísimo. ujú. Em, y me faltan muchos libros todavía De por leer, leer de él, ok. pero este en particular de Días y Noches de Amor y de Guerra tiene un relato que también habla de una faceta curiosa de Eduardo Galeano, que a él le gustaba mucho el fútbol, Sí, o el fútbol, como dicen el fútbol, sí, en Sudamérica. sí. Y, ahí me encontré con un relato que de hecho traigo aquí, que se llama Verano del 42, Ah, ujú. y que me impresionó mucho, como eh, que te lo voy a contar. Ya verás Sí. tú si lo dejas o no después, ¿eh? No, no, yo lo dejo, yo lo Pero dejamos. que sea verano del 42 y dice, no sé si lo conoces, pero dice, hace años en Kiev me contaron por qué los jugadores del Dinamo habían merecido una estatua. Me contaron una historia de los años de la guerra. Ucrania, ocupada por los nazis. Los alemanes organizan un partido de fútbol. La selección nacional de sus fuerzas armadas contra el Dinamo de Kiev, formado por obreros de la fábrica de paños. Los superhombres contra los muertos de hambre. El estadio está repleto. Las tribunas se encogen silenciosas cuando el ejército vencedor mete el primer gol de la tarde. Se encienden cuando el Dinamo empata. Estallan cuando el primer tiempo termina con los alemanes perdiendo 2-1. El comandante de las tropas de ocupación envía a su asistente en los vestuarios. Los jugadores del Dinamo escuchan la advertencia. Nuestro equipo nunca fue vencido en territorios ocupados. Y la amenaza. Si ganan, los fusilamos. Los jugadores vuelven al campo. A los pocos minutos, tercer gol del Dinamo. El público sigue el juego de pie y en un solo largo grito. Cuarto gol. El estadio se viene abajo. Súbitamente, antes de la hora, el juez da por terminado el partido. Los fusilaron con los equipos puestos en lo alto de un barranco. Wow. Pero Y les son hechos, advirtieron, ganamos, sí, nos ganan y los fusilamos y aún así ganaron el partido. ganaron, y aún así Eh, ganaron el partido. Son hechos, muy, o sea, Sí, sí. reales, Que te digo que te dejan el corazón estrujado, ¿no? son Y hechos eso me recuerda reales. que también hay otro libro que también me gustó mucho de él, que se llama Fútbol a Sol y a Sombra, que Ujú. solo habla de este deporte y eh, yo se lo he recomendado a gente muy futbolera. Mi padre es uno de ellos muy futbolero, súper futbolero. Claro. Y entonces le recomendé ese libro y bueno, o sea, entonces descubrió que había literatura de fútbol El y fútbol. quiere también seguir leyendo todos los demás. Le encantó y es muy Es, bueno. eso es lo que me encanta de él, en qué sentido de estos relatos, muchas historias que no son tan conocidas, ¿no? Cómo él las toma y las vuelve, o sea, como, eso es lo que me encanta, cómo él toma esas historias o hechos que pasan, ¿no? Y cómo las embellece y las presenta de una manera que te lleguen al Sí, corazón. Yo creo que ese es un don que él tenía y a mí me gustaba muchísimo su forma de escribir. te Y sientes ahí cuando está contando algo. Y sí, aún así, o sea, una entrevista, he visto muchas entrevistas de él exacto. es impresionante cuando cuenta algo. Él era amigo de este arquitecto Oscar Niemeyer, el Ujú. brasileño que hizo Brasilia y que yo a Brasilia, yo he ido un par de veces a Brasil, pero nunca he ido a Brasilia y no se me ha hecho y bueno por ganas de conocer esa ciudad que hizo este Oscar Niemeyer porque bueno, otro dato curioso sobre mí es que me fascina la arquitectura y me encanta mucho el tema de la arquitectura moderna y quienes han ganado el premio Pritzker, el Nobel de la arquitectura, digamos, ¿no? Y que por cierto tenemos un Pritzker mexicano que es Víctor Barragán, pero tenemos otro que se lo merecía, que era Mario Pani. Y él cuenta que Oscar Niemeyer, o sea, te cuenta cómo está cenando con él y que Sí. Oscar Niemeyer ya no puede ver los partidos de fútbol de fútbol por la vista y que los escucha en la radio, que le gustan más, pero lo estás escuchando y de verdad dices, Ujú. me siento ahí, o sea, es muy, o sea, hasta para
Es muy bueno para hablar, es muy Para bueno para hablar. leer. O sea, quien no lo conozca, les recomiendo ver sus Ahí entrevistas. ahí te va, Es esa era la maravilloso. dinámica, es una dinámica que tenía contigo. Quiero, tengo algunos relatos que agarré así de YouTube, que me encantaron y dije, déjame ponerlos aquí y comentar sobre eso, ¿no? Hombre, claro que sí. Ya que tenemos producción aquí digital, Claro que este, sí. elegí un relato que me recuerda mucho y he leído por él, que me recuerda mucho a lo que estamos viendo ahorita de la pandemia. A ver si lo puedo. A ver, espérame, lo voy a compartir. Nada más déjame poner que se comparte el audio. Y rápido, son relatos cortos y vamos a ver qué piensas. A ver si lo debatimos. A ver. Noviembre 1, cuidado con los bichos. En 1986, la peste de las vacas locas golpeó a los británicos y más de 2 millones de vacas, sospechosas de contagiosa demencia, fueron castigadas con la pena capital. En 1997, la gripe del pollo, difundida desde Hong Kong, sembró el pánico y condenó a 1,5 millones de aves a la muerte precoz. En el año 2009 estalló en México y en los Estados Unidos la gripe porcina y el planeta entero tuvo que enmascararse contra la peste mientras millones de cerdos, no se sabe cuántos, fueron sacrificados por toser o estornudar. ¿Quién tiene la culpa de las pestes humanas? Los animales, así de simple. En cambio están libres de toda sospecha los gigantes del agronegocio mundial, esos aprendices de brujos que convierten los alimentos en bombas químicas de alta peligrosidad. Ahí está. Sí, pues como siempre, con con esta otra forma, esta narrativa que también Narrativa. delata y Ujú. que apunta con el dedo y con una forma muy clara, sin ningún tipo de miedo, a estos grandes Ajá. empresarios que pues modifican y que Sí, también dan, pues alimentan sabemos que la industria de la alimentación está exacto. está muy mal el tema ahí y tiene esta forma, pero lo cuenta de una manera, como bien lo Ujú. pusiste, y la forma en la que él lo relata con esta pausa, con esta respiración Exacto. que te va envolviendo, te va metiendo, y tú terminas como, ¿qué acabo de escuchar? Es algo terrible, pero quiero saber más, ¿no? O sea, es algo maravilloso. Y Los hijos de los días es otro libro Me que leí encanta. que me gustó mucho. Mm. Eh, eh, el cuento que yo leí en este podcast que mencionas, en tu podcast, fue del libro de los abrazos, que De también los es de mis abrazos. favoritos. Y yo juego con la idea de que el libro de los abrazos es para leerlo después de días, después de días y noches de amor y de guerra, porque pues por un lado te deja molido el primer libro y el otro es como sí, o sea, cuentas, o sea, un poco relatos Ujú. más amables o digamos cosas Amables. bonitas sobre el mundo Sí. que, que el mundo, él juega también, Eduardo Galeano dice que le gusta mucho una canción de Pedro Infante, porque dice que el mundo no es tan grande si se puede nombrar con 5 letras. Mm. Entonces, pues sí, este mundo que puede tener también cosas positivas y cosas lindas, Ajá. lo describe ahí. Ajá. Espejos es otro libro que me Espejos. gustó mucho. Ese es el que tengo aquí, de hecho. El de espejos es el que me encantó también. A mí se me perdieron. Uno el de los hijos de los días ya lo tenía, lo dejé porque también me cambió mucho de casa, como te decía. Lo dejé en uno de mis roomies, pero rescaté el de espejos, me los trajo un amigo hace como 2 semanas o 3 semanas. Qué padre. Me lo rescató y porque sabe que amo a Eduardo Galeano y le dije, en mis libros, y ahí Qué está, lo bueno. he tenido. Y es un libro que Ahí es hay un buenísimo. cuento, ahí hay un cuento maravilloso Mm. sobre las cuevas, habla de las cuevas de Altamira en España, estas cuevas que tienen pinturas rupestres de un tiempo, un tiempo imposible casi de calcular.
y pregunta, ¿no? ¿Cómo nuestros abuelos pudieron pintar eso, ¿no? Cómo y cómo ellos pudieron, ellos pudieron hacer esto. Y al final termina, o habrán sido ellas. Que habrán sido. Lo tenía Me encantó, ese me encanta. ese que me menciona lo tenía grabado para mostrártelo ahorita también. Ese ¿En serio? mismo, ¿Ahorita? sí, lo tenía ahí Spoiler. seleccionado. No, pero no pasa nada. Tengo. Pero precisamente algo que me gustó es que notaste eso, o sea, que también es una literatura muy de, la verdad, muy de señalar, ¿no? También de decir lo que está o dónde están invirtiendo, o sea, Sí. a los banqueros, por ejemplo, él critica mucho a los bancos, o sea, como que creo que tiene esa manera de protesta, podríamos decirlo. Creo Sí. que por eso llamó mucho la atención a los jóvenes, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Perdón, Eduardo, que trabajo para los bancos. No, pero No, se puede mejorar y se puede pero hacer son un los poquito mejor. nuevos, esos son los Sí, nuevos. sí, sí, los que vamos a cambiar las cosas. Sí. Y hay una, hay algo que me gusta mucho justo esta literatura de Eduardo Galeano, es que, y siempre lo menciono, es escribe muy fácil. O sea, son libros incluso fáciles de leer. Y es bien difícil, como él también lo decía, escribir fácil. Y hay un tema que se llama lenguaje claro, en el cual pues mucha gente nos dedicamos a eso, que es tratar de pues estos textos complicados, inaccesibles, técnicos, por ejemplo las leyes, traducirlas de alguna manera a un lenguaje claro, común, llano, que era simple, que la gente entienda. Y eso es un derecho, ¿no? La agencia Prodigioso Volcán que dirige mi queridísimo Mario Tascona, que yo admiro mucho, dicen el derecho a entender. O sea, El derecho a entender. y siempre cuando hablo del lenguaje claro, cuando me han invitado a dar charlas de lenguaje claro y cuando incluso doy alguna clase, traigo cuentos de Eduardo Galeano porque les digo, fíjense qué fácil, o sea, que de todo lo que nos puede hablar, cosas tan a veces complicadas, complejas, Sí. muy difíciles de abordar, como esa literatura que señala y que, como decimos, de alguna forma nos quita esta sombra de los ojos y entonces se ve lo que realmente está pasando, pero lo hace de una forma súper clara, súper Sí. sencilla, y creo que es algo que es una cosa muy positiva de su literatura, que otras personas también han logrado, pero la verdad es que muchas veces te agarras un libro y dices, ¿qué es esto? No entiendo nada, ¿no? Exacto. Ahí va, me dejas compartirte otro precisamente que Venga, resume sí. eso que menciones. Cómo logra encapsular algo tan complejo con hasta con un poco de humor, ¿no? Entonces vamos te voy a compartir Sí, sí, sí. otro, que también, acabo son cortos, como te digo. Son muy cortitos. Entonces, me encanta. Déjame compartir y vamos a ver si es de aquí, de este mismo, Los Hijos de los Días, ¿no? Otro caso de atentado contra el sentido común. El 10 de noviembre fue el Día de la Ciencia. Es el Día de la Ciencia, 10 de noviembre. Y un médico brasileño, Drauzio Varela, celebró el Día de la Ciencia estudiando las estadísticas internacionales más serias y pudo comprobar que el mundo estaba destinando 5 veces menos dinero a la cura del mal de Alzheimer que a los estímulos para la sexualidad masculina y a las siliconas para la belleza femenina. O sea que de aquí a unos años vamos a tener viejas de tetas enormes y viejos de penes duros, pero ninguno conseguirá recordar para qué sirven. Bueno, no, tiene un gran sentido del humor y el sentido del humor es una forma de la inteligencia. Yo creo que sí, eso es muy, era una persona muy inteligente, eso se nota mucho en sus libros. Es un gran sentido del humor y eso se nota mucho también en sus libros. Y agradeces cuando te encuentras con ese tipo de voces. Y fíjate que habla de un médico brasileño y algo que justo creo que representa muy bien Eduardo Galeano es Latinoamérica en general. Exacto. Él
para mí es una de las voces latinoamericanas. Es uruguayo, pero es latinoamericano antes que cualquier otra cosa. Y yo creo que nos recuerda que no debe de existir estas fronteras y que, bueno, en particular el mundo, ¿no? Pero Latinoamérica es una región tan bella, tan rica, tan increíble y que nos une muchas cosas más allá del idioma, porque también nos une muchas cosas con Brasil, aunque el idioma no sea el mismo. Y que no debemos olvidar eso, que Dios en esta comunidad de Yo Pratas México siempre hablamos de palabras sí, fronteras no. Es uno de estos lemas que usamos y yo creo que Eduardo Galeano representa muy bien lo que es querer a esta región, lo que es pensar esta región y lo que es escribirle a esta región. Y en ese sentido es un gran, pues nos dejó un legado y eso creo que como persona latinoamericana se lo agradezco, sinceramente. Sí, a mí me hizo amar Latinoamérica, de verdad. O sea, creo que ver Latinoamérica desde su mirada, desde sus palabras, creo que es algo que me encantó. O sea, empecé a ver, porque te cuenta de Bolivia de repente, mucho de México, de Argentina, o sea, y esos cuentos y esos historias que a lo mejor no son tan conocidas, ¿no? Y cómo ama él, como él dice que escribe mucho desde una mirada de los vencidos, ¿no? Casi siempre la historia está construida desde los que ganan las guerras. Él dice, a mí me gusta más como utilizar la mirada desde los que pierden. Él menciona mucho, casi de esa manera. Y me encanta esa mirada que tú dices, es muy de Latinoamérica y creo que es algo que se le agradece y que vale la pena, ¿no? Clavarse para esta región, como tú dices. O sea, yo también creo que los dos sabemos lo importante de la comunidad, lo importante de estar unidos, como tú dices, compartimos a lo mejor, pues sí, el mismo idioma, pero también compartimos los mismos retos, ¿no? A veces de cómo aquí es de mucho trabajar, de realmente le hemos pasado duro esta región y sabemos lo que es ayudar al otro y cómo ayudarnos los unos a los otros, cómo podemos salir adelante, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy padre. Yo sí creo que deberíamos de ver así las cosas como, pues, somos más que vecinos. Yo creo que sí, aunque suene un poquito cursi o a otro lugar común, hermanos con, con Nicaragua, con Guatemala, con El Salvador, con Brasil, con Argentina, Bolivia, Perú, Nicaragua, con todos los países de Latinoamérica. Yo me siento muy cercano y que de verdad siento que además hay una gran literatura que descubrir en cada uno de ellos y creo que pues que nunca se nos tiene que olvidar eso, por más allá de lo que decidan de repente la economía mundial o los políticos y lo que esté ocurriendo allá afuera, aunque nos quieran decir otra cosa, somos un mismo lugar y eso creo que es algo que me gusta mucho de Eduardo Galeano, que nos recuerda eso. Y que dice que somos el arco iris terrestre, le llama él, que a lo mejor somos muy, a la vez, el idioma también nos une, pero también vemos muchas cosas que no somos iguales y dice, y eso es qué rico, dice, eso es una riqueza. Por ejemplo, en México, que es donde yo creo que lo vemos mucho, en el norte no es lo mismo que Veracruz, ¿no? Y hasta los alimentos Claro, y la forma de hablar claro. y tenemos otras tradiciones completamente distintas, ¿no? O sea, México representa también mucho ese arco iris terrestre que habla Eduardo Galeano en toda Latinoamérica. Para mí, México también tiene un Latinoamérica así pequeño, así mucho, un arco iris enorme Hay muchos Méxicos, hay muchos hay muchos países dentro de Méxicos. México. Ajá. Sin duda Eso hay que tomarlo como una ventaja. Para ir cerrando, a mí me encantó esto. Yo me puedo quedar platicando contigo un más rato, pero pues hay que cerrar. Yo Sí, sí sí, quiero, sí, te quiero, claro que te sí. quiero. Yo también, pero sí, es verdad, hay que cerrar. Sí, es sábado, tienes que estar Sí. con tu esposa y todo, disfrutar. Los libros también tienen finales, los relatos también tienen finales, así que se acerca al final, se acerca al final Se de esto. acerca el final, exacto. Quiero hacerte una pregunta, ya que estamos hablando de Eduardo Galeano ahorita, para ir cerrando el tema de Eduardo Galeano. Si lo tuvieras enfrente, ¿qué te hubiera gustado preguntarle? O sea, si hubieras tenido a Eduardo Galeano enfrente, ¿qué te hubiera gustado preguntarle?
Es que es muy buena esta para ponerte a pensar y ponerte a imaginar Sí, algo que además me hubiera dado mucho gusto no conseguí. Pues sí, sinceramente conocerle me hubiera encantado. sí, a mí también. Es uno, afortunadamente he conocido a algunos de los escritores y las escritoras que me han marcado, Qué que me gustan padre. mucho. Coetzee es uno de ellos Ah, sí. Sí, y, sí, sí o sea, tú sí has o tenido la sea, oportunidad de hablar con gente que te ha ayudado no, empapándote de la literatura. o sea, bueno, no, en una presentación del libro me firmó un libro, Ah, me tomé una foto con él, o sea, decirle que fue una inspiración para mí y ver su cara, decirme gracias, gracias, pero ¿quién sigue, no? Pero ese momento. Y Eduardo Galeano habría sido, pues, bueno, me encantaría haber tenido esa oportunidad, no la tuve y quizá es una persona a la que se le podía preguntar cosas. Yo creo que sí, era una persona, o sea, yo te compro esa idea de que es una persona cercana. A lo mejor alguien que lo conoces dice, no, nos no era dice que tanto, no. Ujú. pero a mí me inspira eso y yo creo que sí, le hubiera, le hubiera, me hubiera gustado mucho preguntarle, pues un poco, yo sí siento que nos hacen falta muchas voces como la de él o como la de Saramago, que eran muy Ujú, voces lúcidas ujú. ante este momento que estamos viviendo, Sí, como la pandemia y la incertidumbre del futuro, cuál es la nueva realidad, que si te soy honesto, no es que tampoco me ponga a pensar tanto en esto, sí. porque no tengo esas respuestas y también sé que al final no tiene caso que yo me las haga porque lo que yo piense no va a tener nada que ver con lo que va a ocurrir de verdad. Entonces, pero sí me hubiera gustado mucho preguntarle qué piensa que va a ocurrir más Va a adelante. ocurrir. O sea, cómo se imagina él esa nueva realidad. ¿Cree que, Muy buena pregunta. si cree que, eh, por ejemplo, no sé, va a regresar esta voracidad que estaba acabándose el planeta y vamos a seguir consumiendo igual, de la misma forma? ¿O cree que sí vamos a llegar a tener una reflexión a nivel colectiva que nos va a permitir decir, pues esto no es sostenible, vamos a pagarle un poquito? Mm, Em, ¿Qué va a ocurrir a nivel salud? ¿Qué viene para nosotros? Eduardo Galeano, por favor, respóndanos eso. responde. Eso me hubiera Me gustado, encanta. eso me hubiera gustado preguntarle. Te voy a decir por qué me encanta. Me lo enseñó un maestro de la universidad y cuando me lo dijo, son de esas cosas que se te quedan en la universidad, o sea, de algunos maestros, ¿no? Un maestro jesuita que amaba, me daba derecho, me acuerdo, pero él amaba mucho la filosofía. Mm, Y él me dijo, pon atención mucho a los artistas, ¿no? Al final de cuentas, la literatura es una forma de arte, por así decirlo, ¿no? Eduardo Galeano, si lo categorizamos, yo sé que es escritor, pero de alguna forma entra en la categoría de arte, ¿no? Dice, pon mucha atención, ¿no? A ellos, porque ellos son muy sensibles a la realidad, ¿no? Por eso, cuando alguien, no sé, los comediantes, por ejemplo, ¿no? Que te hablan muchísimo y te hacen un chiste de algún servicio, ¿no? De lo que pasa y toda la gente se ríe. ¿Por qué? Es porque quiere decir que él está contando algo, es muy sensible a esa realidad y él se atreve a contarlo y la gente se ríe porque dice, eso es lo que me pasa a mí también, ¿no? Entonces dice, tienes que ser muy sensible hacia lo que dicen los escritores, los músicos, los comediantes, porque ellos son muy sensibles a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y creo que le haría esa pregunta porque sé que eres una persona súper sensible a la realidad, que algo tendría que decirnos, ¿no? Nos hubiera dicho algo que tenga que ver con lo que estamos viviendo y a lo mejor sí. imaginarnos, ¿no? Porque él también a veces se imagina y se iba y escribía de una manera muy utópica, pero también apegada con un paso a la realidad, ¿no? Él Sí. menciona que la utopía para eso funciona y dicen los relatos que se lo atribuyen a él, de hecho, pero que él dice que no lo dijo él, que él... Es la Birri, se llama el director de cine argentino que lo dijo. Ajá, el que Bueno, lo dijo. era su amigo y estaba junto a él cuando lo dijo. Ajá, lo de la utopía, ¿verdad? Sí, 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 que muy, muy linda frase, por eso A ver si la puedes, la... No, compartir. bueno, Si la me puedes acuerdo que compartir. que él cuenta que les preguntaron en un coloquio con gente
que para qué sirve la utopía, y él respondió que es Fernando Birri, y él respondió que de la mejor manera decía, ¿no? Que la utopía es la línea que vemos en el horizonte, o está en esa línea que vemos en el horizonte. Entonces, que si caminamos 10 pasos, se aleja 10 pasos, y si caminamos 20, se aleja 20, y que nunca la vamos a alcanzar. Pero la utopía sirve para eso, para caminar. Para caminar, exacto. Y eso a mí también me encantó y me encanta, ¿no? Entonces, Sí, es una bien. excelente pregunta. Pues Bueno, va. Qué buena charla, ¿eh? no se la podemos hacer, pero nos podemos No. imaginar muchas respuestas. Ujú. Y creo que para eso sirvió esta charla, que yo de verdad la disfruté muchísimo, Yo Iván, también. Ujú. para imaginar ese tipo de cosas, ese tipo de dinámicas, imaginarte qué le preguntarías a Eduardo Galeano, y sobre todo para, de alguna forma, hacer un pequeño homenaje a ese escritor que nos ha marcado los dos, por lo que veo. Entonces, Sí. son literaturas que yo espero que sobrevivan al tiempo, y que pues pasen el tiempo que pase, que todavía haya libros de Eduardo Galeano, no sé si en los estantes de libros o en los Kindles, Ajá, pero los que haya Kindles. libros de Eduardo Galeano Exacto. en, De hecho, la En gente, Spotify están sus libros narrados con su voz. con su voz. Es que además, Sí, la verdad, era muy bueno para hacerlo, muy para leer, bueno. y, Sí, sí. pues yo creo que también le gustaba mucho esta parte de contar Sí. cosas Le con su gustaban voz. las cámaras. Sí. Entonces, muy bien, pues me Me dio encanta. muchísimo gusto, Igual, la a mí verdad, hablar también. de esto, y qué padre que tienes este podcast que de alguna Gracias. forma Ujú. conecta estas cosas que te gustan, y Sí. hablar de libros. Entonces, Ah, ahí te seguiremos escuchando en estos podcasts de libros. gracias. No, a ver si después vienes otra vez, o charlamos, y cuando tú saques tu podcast, ya sabes, aquí ando cualquier cosa en lo que te pueda ayudar, y ya deberías de sacarlos. Tienes muy buenos amigos, yo creo que tienes mucho que aportar. Y hace falta también ese tipo de contenido de podcast para los escritores, para los que amamos la palabra. Entonces, ojalá te animes pronto a sacar tu podcast. Como quiera, ¿dónde te puede seguir la gente y dónde puede comprar tu libro? Sí. El libro de Valieri bueno, ya salió en físico y en digital, entonces todavía se puede conseguir en digital. Ok. Y bueno, ahí está en Google Play Store, está en Amazon, en la tienda de la editorial Valle del Sol, también en la versión digital. Entonces ahí lo pueden comprar. Ok. Y a mí, bueno, yo tengo Twitter como Candianic, al final con la C, o tengo Instagram, que lo único que van a ver ahí van a ser fotografías de edificios, y porque me gusta mucho la arquitectura, te digo, Ujú. pero con mucho gusto de conectar por ahí, conversar con mucha gente. A veces me escribe y me pregunta cosas por ahí, y con mucho gusto le respondo. Carlos-Candiani. Entonces, en esas dos por ahí podemos platicar y contarnos cosas, que estoy seguro que las redes sociales al final podrán tener muchas cosas que a mucha gente no le gusten, pero yo creo que sí sirve también para conectar con gente interesante, y eso Exacto. es una oportunidad que podemos aprovechar. Así nos conocimos Así, por redes sociales, así y es. sí, realmente ahí puedes conocer y conectar gente increíble. Así que, de verdad, muchas gracias, que te sigan en tus redes sociales, que compren tu libro y que estén al pendientes para cuando saques tu segundo libro también ahí. Y Venga, tu claro podcast que sí. también. Sí, ya platicaremos, ya Ya platicaremos. Muy platicaré. bien, pues Venga, muchas pues gracias, un fuerte abrazo. gracias. Pues gracias a todos los que también se quedaron aquí a escuchar esta hermosa charla. Y bueno, ya saben que nos vemos en otro episodio de Librocast. Hablamos de libros, e invito a gente que ama la literatura y la palabra. Así que nos vemos hasta la próxima.